Buenas tardes. En primer lugar, agradecer como siempre al Grupo San Valero, que nos acoge con la máxima disponibilidad, y agradecer a todos vosotros por vuestra asistencia. Hace algo más de un año presentábamos también aquí los materiales de interculturalidad. Para encontrarnos, perdamos los miedos, enmarcados en la campaña Compartiendo el viaje. Durante este año hemos reflexionado junto a más de 600 jóvenes de nuestro entorno educativo sobre la importancia de identificar nuestros miedos, estereotipos y prejuicios que nos separan y alejan de una convivencia plena con nuestros vecinos, compañeros de clase, de trabajo, de origen extranjero. Para, a continuación, adquirir estrategias y habilidades que nos ayuden a vivir la diversidad como una oportunidad de riqueza y de intercambio mutuo. En la tarde de hoy queremos dar un paso más en la invitación que nos hace el Papa Francisco de construir un nosotros más grande y generar un espacio de reflexión colectiva junto con agentes sociales referentes en el ámbito de la movilidad humana. A través de este espacio queremos mostrar cauces concretos para modificar actitudes, para buscar espacios nuevos, para realizar acciones transformadoras que nos permitan generar pequeños cambios en nuestro entorno. Cambios orientados a construir esta forma de convivir desde el respeto a la diversidad, pero al mismo tiempo cuestionando las barreras, obstáculos y muros que nos impiden avanzar en esta línea. Pequeños o grandes compromisos individuales y comunitarios que ayuden a descubrir esta invitación a la fraternidad desde la diversidad que nos aportan las personas de origen migrante, construyendo una sociedad nueva, inclusiva, que no sea tuya ni mía, sino nuestra. A continuación, contamos con la presencia de Marisa Cabeza y Alberto Sánchez, voluntaria y técnico respectivamente del proyecto de sensibilización en el ámbito de la movilidad humana de Cáritas Diocesana de Zaragoza, con la presentación de estrategias para la sensibilización para promover una mejor convivencia intercultural en nuestro entorno. Muchas gracias. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial es el 21 de marzo y lo celebramos porque ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sapperville, en Sudáfrica. La ley de pases era una de las medidas impuestas por el régimen racista blanco como parte de su política de la segregación racial. Según la misma, toda la gente de color estaba obligada a llevar un documento que limitaba el acceso a las zonas reservadas a los blancos y en él constaba si tenía permiso o no para salir fuera de su lugar de residencia. La conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos debe dar a los Estados un impulso para promover la igualdad, combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Este histórico documento consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos son universales. Las oportunidades deberían serlo. En Cáritas, el fundamento es la dignidad de las personas y se basa en la doctrina social de la Iglesia. Todas las personas somos hijas de Dios, plenas de dignidad y derecho, y Cáritas apuesta y trabaja por la dignidad de las mismas, acompañándolas en sus procesos, defendiendo sus derechos y apoyando su integración. La persona es un ser integral, único e irrepetible, con sus capacidades y habilidades.
Por eso Cáritas siempre está junto a las personas. Regarde. Ouais. Muchas veces tendemos a juzgar a las personas por su apariencia, sin esperar a conocerlas. Normalmente, cuando conocemos de verdad a una persona, descubrimos aspectos que ni siquiera nos hubiéramos imaginado, descubriendo que tenemos muchas más cosas en común de las que pensábamos. La xenofobia es el rechazo al extranjero y el racismo es la actitud o la ideología donde una raza se cree superior a otra. Eso motiva siempre discriminación. Los estereotipos son un conjunto de creencias compartidas sobre los atributos personales que poseen todos los miembros de un grupo. Nos hacemos una idea de cómo es una persona o un colectivo por lo que oímos a diario, por su aspecto, por las opiniones de los demás y porque utilizamos explicaciones simples y reduccionistas. Y los prejuicios se basan en el uso de los estereotipos para realizar juicios, predicciones o conductas. Tenemos una opinión preconcebida, generalmente es negativa. Tenemos un juicio hecho de forma anticipada y son opiniones que se basan en datos reales, que no se basan en datos reales. Surgen para discriminar, descartar o dominar a otras personas. Cuando el trato es diferenciado y desigual hacia una persona o grupo y limita sus derechos o el acceso a los mismos, hablamos de discriminación. Los prejuicios y los estereotipos provocan en las personas una actitud que causa discriminación a través de la xenofobia y el racismo y que conduce siempre a vulnerar los derechos humanos. Como vemos, esta es la cadena que tenemos que romper. Todas las personas tenemos estereotipos que tienen más relación con la parte cognitiva. Ser conscientes de ellos nos ayudará a poder evitarlos. Esperamos en el día de hoy poder contribuir a ello. Antes de que lleguen a nuestra parte emocional, que sí que provoca actitudes negativas que se pueden convertir en sentimientos contra ciertas personas o grupos y pueden acabar en actos de discriminación.
doctora González. Doctora González. ¿Está para la doctora González? Sí, estamos. Vale. Un poco tarde, vamos. Madre mía, justico. Doctora González. Va. Doctora González. 6:15. Va. Anda bien. Ay, perdona. ¡Anda! ¡Hoy más ¡Hola, hora! David! ¿Pero qué tal? Qué alegría, ¿no? Qué fuerte. ¿A cuánto tiempo no? Va, demasiado. Mira que demasiado. encontrarnos aquí. Pues mal sitio para encontrarnos, pero bueno. Sí, pero bueno, sí, yo sí. tenía ahora, justico vengo a las 6:15. Yo a las 5:30. A las 5:30. Sí, Ahora no fastidies. ¿Y vas 3/4 de hora esperando? sí. Yo he llegado un pelín tarde, pero me dice la señora que van un poco con... Que va tarde. Hombre, no vas a estar, te vas 3/4 de hora. Qué vergüenza. Me parece patético. Pero claro, normal, ¿eh? Quiero decir, también. Si claro, dinero no hay para la sanidad porque se va en que si las ayudas para los inmigrantes, minorías étnicas, todo subvenciones, ayudicas, un paro sin haber trabajado. David, pero como te veo, ¿pero qué te pasa? Escúchame, pues cobrarán el paro, se han ejercido la prestación, la cobrarán, digo yo. Bueno, pero mucho. ¿Tú no oyes las Se noticias? han ejercido el derecho para cobrar la cotización Pero y no la cobrarán igual que tú. Pero trabajando 4 días. 4 días y encima, con tanto que se está dando que en ayudas y demás, pues claro, pues no queda dinero para los de aquí, para los de siempre. No sé, digo yo, ¿no? Escúchame, David, te veo, tienes que contrastar tus fuentes. Pero, a Me ver, parece que te estás dejando llevar un poco por No, unos pero tú no has- discursos un poquito... que no me- ¿Tú no has visto las noticias? un Tú poco abres el xenófobo. telediario, cualquier periódico, que viene un mogollón de gente, no hacen más que venir, no hacen más que entrar. No. El efecto llamada, me hablarás ahora. Sí, claro, hombre, a ver, ¿qué te crees? ¿A qué vienen, pues? A Escúchame, ver, David, ¿qué? te noto mal. Yo No. entiendo. Además, me encontré con tu mujer el otro día y me dijo que que estás atravesando por un momento crítico a nivel laboral. Sí, esa es otra, que encima estoy intentando buscar trabajo, entonces, mejorar un poco. Y trabajan por 4 perras, trabajan por menos que nosotros y entonces pues ya tenemos el lío montado. Escúchame, la precariedad laboral es un problema social y nos afecta a todos. Sí, claro, y vienen como vienen tantos que vienen, pues entonces hay menos trabajo, claro. Pero si además no fueron tus abuelos los que se fueron a Suiza, Alemania o Ya algo estás con así. eso. Sí, claro. Hombre, claro que ¿O fueron a Alemania. Francia Sí, o al norte? fueron a Alemania y estuvieron en Alemania y en Francia, pero ordenadicos. Yo no- en serio, que yo soy ordenado. Ordenadicos, que no nos llamaron y fuimos, y no aquí que vienen, pues tú has dicho el efecto llamada. Fuimos los que había que ir, pero no que vienen, ala, entran en masa. Ahora que si las pateras, ahora con vallas, también en avión, no hace falta que vengan. Pues muchos entran por avión. De todas formas, el orden es el orden que tiene la guerra, los desastres climáticos, la precariedad y la miseria. Te quiero decir, escúchame, David. Las ¿Qué? fuentes hay que contrastarlas. No me fastidies que nos conocemos desde hace muchos años. Pero que ya, si yo estudio las fuentes, o sea, yo escucho la radio, escucho la televisión y en todos sitios me dicen lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, mira, hace que nos conocemos, ¿qué? O sea, desde así. Entonces, vale, me fío de ti. Pero entonces dime, ¿qué puedo hacer para contrastar esas fuentes? Pues mira, además, dentro de poco, Cáritas organiza en el Grupo San Valero una charla sobre precisamente la convivencia intercultural. Te llamaré Ah, y sí. te vienes. Ah, pues Sí. dime. Sí. Porque a Oye, ver, además ese aforo es entrada libre, quiero decir. pues avísame. Avísame Sí. porque me interesa. Porque, a ver, me fío de ti. Tampoco me asusta que me digas que me ves con actitud... ¿Conoces además la Casa de las Culturas y otras entidades de carácter social que si se algo del ocupan ayuntamiento, precisamente? sí. Bueno. Bueno, vale, pues te prometo que leeré otras cosas que no lo primero que me encuentre por internet o por la Quedamos televisión. y, Sí, perfecto. y te presento si quieres los recursos que tienes Perfecto. y así salimos de esa Te lo trayectoria prometo. de dejarnos Lo leeré. llevar por el Prometo, discurso, pero me gustaría ¿vale? que es así. Que me llaman. Te llaman, ¡Hala, oye, pues, David! oye, cuídate, que vaya Hoy bien sí, ese dos día. besicos. Venga. Oye, me hasta alegro de luego. verte, que vaya todo bien. A ver, ya te contaré. Venga, hasta luego, chao, chao. Bueno, pues como hemos visto lanzar rumores, cuando hay estereotipos y prejuicios hacia un determinado colectivo, hace que los rumores parezcan más creíbles, aumentando el temor, el alojamiento y la segregación racial.
Pues ahora queremos dar las gracias a David y a Sonia, que nos han iluminado con esta interpretación. A continuación vamos a comentar 3 realidades que afectan a la población migrante y minorías étnicas. Como vemos, la realidad socioeconómica, no sé si se ve, sí que se ve el cursor, provoca desigualdad. Esta desigualdad afecta más gravemente a la población migrante y minorías étnicas que al resto de la población. Se podría revertir mediante políticas de redistribución económica de bienes y servicios, es decir, por reconocer que los derechos básicos ciudadanos deben de llegar a todas las personas por igual. Nos encontramos con otra realidad, como es la etnocultural, que provoca, como vemos aquí, discriminación de la población por su origen étnico diferenciado. Se podría revertir por el reconocimiento de la diversidad, no como un problema, sino como una realidad positiva para el crecimiento como sociedad, que no discrimina a nadie por sus diferentes formas de ser y sentir. Finalmente, podemos hablar de la realidad político-institucional que provoca deslegitimización, que dificulta la participación social en diferentes espacios. Se podría revertir mediante la representación, entendida como la necesidad de poder participar sin limitaciones en la sociedad que compartimos, con las personas de origen migrante y minorías étnicas. Somos multiculturales. Consumimos mercancías de casi todo el mundo. Disfrutamos con las cosas que nos traen las migraciones. Pero por poner un ejemplo, en África persisten los modelos coloniales de extracción de recursos y degradación del medio ambiente que conducen a la vulneración de los derechos humanos. Nuestra sociedad de consumo genera mucha pobreza en los pueblos africanos. Como decía Marisa, mientras que las mercancías y el capital se mueven libremente, los seres humanos cada vez tienen más dificultades. La migración es un fenómeno natural y universal. Migrar es intercambiar culturas, una oportunidad de conocimiento recíproco, de aceptación y respeto a la diferencia y a la diversidad. El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas frecuentes en todas las sociedades. El discurso del odio incita a la violencia y a la intolerancia, y hoy se ve amplificado por las nuevas tecnologías. Como hablábamos, Internet y las redes sociales añaden al fenómeno del discurso del odio unas características que contribuyen a generar sensación de impunidad y además lo convierten en un fenómeno descontrolado y más dañino que ya que las redes tienen un enorme potencial de distribución. Son un medio de comunicación sin fronteras. Los contenidos, si no son borrados, permanecen indefinidamente. La sensación de virtualidad desinhibe y el uso de seudónimos está muy utilizado. Todo ello, las consecuencias que tiene para el mundo offline, para el mundo real, lo que hace es provocar un daño emocional a las víctimas, erosionando su dignidad y la reputación, tanto de personas como de colectivos, la perpetuación de estereotipos, la deshumanización y la estigmatización de colectivos, lo que provoca una reducción de la empatía hacia ellos, generando un caldo de cultivo propicio para que se produzcan delitos de odio y actos discriminatorios. Muchas personas sufren la persecución y violencia que se vierte en las redes sociales. La Fiscalía ya alertó del aumento del delito de odio en Internet. El odio en redes sociales lo podemos frenar. ¿Y cómo? Pues a través de la información, de la educación, del activismo y de las narrativas alternativas. Aquí vemos varios modelos de convivencia. Entendemos como el asimilacionista, el de asimilación, cuando se da un modelo social
para la integración de personas que propone una uniformidad cultural, obligando a las personas de origen extranjero y de minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores y las normas de la cultura dominante. La multiculturalidad se produce cuando en el mismo lugar coexisten culturas diferentes, pero sin relación entre ellas. Mientras que en la interculturalidad se da un proceso mutuo de crecimiento. Aprendemos a convivir desde el respeto, que no solo, como en el modelo anterior, desde la tolerancia. Buscando espacios comunes, la integración de personas de diferentes culturas, buscando procesos de construcción social y lucha contra la desigualdad. Necesitamos tener una actitud crítica ante las informaciones que recibimos. No podemos dejar llevarnos solo por los titulares. Cuando encontremos alguna información que nos hace dudar, necesitaremos analizarla, buscar más información y contrastar con fuentes fiables, porque antes de difundir tenemos que asegurarnos de que no es una noticia falsa. Por otra parte, somos responsables de las consecuencias que lleva la información que nosotros reproducimos. Tenemos que recordar que los rumores y la desinformación nos perjudican a todas las personas. Para provocar un cambio de actitudes debemos de ponernos en el lugar del otro, sin juzgar, siendo asertivos, hablando desde el respeto y practicando la escucha activa. Escuchar diferentes versiones nos ofrece un panorama más amplio y claro. Pensar diferente no nos convierte en enemigos. Vemos un ejemplo en cómo lo han hecho maravillosamente David y Sonia, donde Sonia buscaba el momento para hablar, mostraba respeto, hacía preguntas, invitaba a la curiosidad, buscando vínculos comunes, prestaba atención a la comunicación no verbal, utilizando un discurso positivo y cuestionando sobre todo las generalizaciones. Nos han dado unas pistas muy buenas. En Cáritas propiciamos caminos de encuentro, saliendo de nuestro yo, respetando al otro, viviendo en nosotros cada vez más amplio, a través de un diálogo constructivo, disfrutando de lo que nos une y trabajando por lo que nos separa, para conseguir una buena convivencia a través de vivir la multiculturalidad y mostrar la riqueza de la diversidad intercultural. Ya por último hemos destacado estas asignaturas pendientes que todos tenemos, ¿no?, como sociedad. Hemos visto que los miedos, los rumores, los bulos pueden romper lazos, que al final lo que hacemos es construir muros. Nuestra respuesta común se podría articular en relación a los 4 verbos que nos dice el Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar, practicando una verdadera cultura del encuentro. Estamos llamados a construir un mundo más inclusivo y plural. Esto empieza en cada uno de nosotros, porque nuestra forma de mirar, de escuchar, de reaccionar, de pensar, de hablar, tiene un impacto en los lugares que habitamos y con las personas que nos encontramos. Os invitamos a cambiar la pequeña parte del mundo que podemos. Si todos nosotros vamos cambiando nuestro entorno, poco a poco el cambio se puede dar a nivel global. Muchas gracias y damos paso a Juanjo y la mesa de experiencias que nos va a presentar.
Buenas tardes. Buenas tardes. Toca ahora decir que fin de la primera parte y comienza la segunda, que es la más interesante. Agradecemos vivamente la claridad y profundidad de las ideas que nos han presentado Marisa y Alberto. Pero todos sabemos que hay temas que los pensamos no con las neuronas, sino con las vísceras, con las entrañas. Que hay muchas situaciones ante las cuales no reaccionamos por las ideas claras, sino por las energías emocionales que hemos ido acumulando a través de experiencias positivas o negativas. Por eso digo que es interesante esta segunda parte en que vamos a escuchar experiencias vivas, que además no se producen en la tierra de lo imposible o en la tierra del mago de Oz, sino en la tierra de lo concreto, donde lo que parece imposible se hace posible a base de dedicación, entrega apasionada y también mucha sabiduría. Agradecemos para empezar la disposición a compartir su vida a Katrina, a Teresa y a Sandra. Vamos a escuchar en primer lugar a Katrina y Teresa y dejamos para un segundo momento escuchar a Sandra. Lo que me correspondería ahora y lo que esperáis vosotros es que os suelte el largo y hermoso currículum vitae de estas tres personas que nos acompañan. Pues no lo voy a hacer, porque no creo que es lo que procede. El currículum es largo y pormenorizado, pero lo podéis encontrar en cualquiera de los buscadores y de las redes, y por eso yo me lo ahorro. Lo que vamos a hacer es algo que ni la mejor inteligencia artificial nos puede proporcionar, que es dejar que sean ellas mismas las que nos digan quiénes son, cómo han llegado a ser lo que ahora son, qué es lo que más aprecian de su rica personalidad. Pregunta fácil, ¿no? Facilísimo. Pues tiene la palabra, Katrina. Bueno, antes de decir quién soy yo, quiero dar las gracias a Cáritas por habernos invitado, a Alberto y Juanjo por todo el empeño que han puesto en preparar esta mesa y en aguantarnos en la reunión previa, que casi les hicimos la charla ya a ellos, pobres, y a Marisa, y a David y a Sonia. Soy muy mala para los nombres, pero creo que me he acordado bien de todos por sus intervenciones anteriores que me han parecido muy interesantes y que nos lo dejan mucho más fácil. Yo, como además, digo de verdad que me ha parecido interesante, traía mis papeles sin manchar y ya llevo notas que he ido tomando en sucio mientras estaban hablando, que me sirven también para decir quién soy yo. Y lo digo porque lo primero que quería decir es que por lo que empiezo siendo es porque yo no necesito ningún documento para moverme, para cambiar de residencia. Cuando estaba haciendo la descripción, Marisa, de cómo empieza a celebrarse el Día Internacional contra el Racismo y habla del documento que se necesitaba en el apartheid, parecía una definición de los permisos de residencia y los visados que necesitan ahora las personas migrantes. Pues lo primero que soy es eso, ¿no? Alguien que no necesita, que por suerte, por algo del destino, nació en el seno de una familia que no ha necesitado un documento para moverse. Soy lo que me hacen 30 años de experiencia en sorracismo, pero no como experiencia personal, o sea, profesional, sino como experiencia personal, de haber estado en esos 30 años, primero como voluntaria, luego como trabajadora, ahora otra vez como voluntaria, con más de 4.000 personas migrantes, y que te hayan contado sus historias y lo que te ha dejado pasar. Y por no alargarme mucho, me he apuntado solo un ejemplo, soy Dudu, que es la primera persona africana con la que compartí militancia, que yo creo que Teresa también se acordará de Dudu, que soy Yonela, una chica víctima de trata, que fue uno de los primeros casos que me llegó al corazón por lo que había vivido, una chica menor que la habían traído como víctima de trata de explotación sexual. Soy Evelyn y Jordi, una empleada de hogar con una historia para contar tremenda, y su hijo, al que conseguimos que le reconociesen como madre porque no estaba, y lo que luego me han ido aportando a lo largo de esta vida, con los que sigo manteniendo relación desde hace 12 años. Y soy Mohamed y Fátima, víctimas de un acto de discriminación en su propia comunidad de vecinos. Pues todo eso soy yo
Muy que es bien. una activista por los derechos humanos, no otra cosa. Pues muchas gracias. Teresa, te escuchamos. Bueno, pues yo me llamo Teresa Sáez, formo parte de la Asociación Amediar desde hace 20 años, pero para presentarme me quiero remontar a hace 36 o casi 37, cuando yo, que soy de Madrid, tenía 23 años y me contrataron en Cáritas Madrid. Mi primera experiencia con personas inmigrantes extranjeras se remonta a ese momento, y ese encuentro que yo tengo con las personas migrantes extranjeras hace 36 años yo creo que es el hecho más fundamental a nivel personal y profesional que me ha sucedido, porque es cuando yo descubro la injusticia cara a cara de cada una de las personas que en ese desplazamiento voluntario pero forzoso se ponen en contacto conmigo. Yo a nivel profesional, a partir de ese momento, hasta el día de hoy, no dejo de estar en contacto trabajando contra el racismo, por la inclusión, y ese encuentro para mí es fundamental. Y curiosamente, pues 37 años después, Cáritas me vuelve a llamar y aquí estoy. Entonces me parece, bueno, una manera curiosa de darme cuenta y ser consciente de mi identidad y cómo mi identidad se ha construido fundamentalmente en el encuentro con personas extranjeras y desde hace muchísimos años. Así que, y en ese camino espero estar hasta el final de mis días. Muy bien, pues conociendo un poco más de las personas, vamos a conocer un poco más de las organizaciones que ya han apuntado de quién se trata. Pero pedimos que nos sitúen en las coordenadas de espacio y tiempo, dónde están situadas aquí en Zaragoza, SOS Racismo y Amediar, y cuáles son sus objetivos o sus tareas más importantes. Bueno, SOS Racismo, actualmente estamos en la calle Travesía de Funes. El número no me lo sé, pero bueno, está fatal esto. Pero es en el edificio Stambrook, que es un edificio de entidades, con lo cual no tiene pérdida, porque además la travesía es muy pequeña, ¿eh? Pero es que como siempre voy y abro, ya no... Y es nada más pasar, está entre el puente de piedra y el puente de hierro, y bueno, ahí tenéis. Es una entidad de defensa de los derechos humanos, de antirracista sobre todo, y que ha basado su trabajo y su lucha como en 3 ámbitos. Uno, el de la Oficina de Información y Denuncias, que es el atender casos de racismo y xenofobia y el poder denunciarlos. Otro, la prevención a través de actuaciones pedagógicas. Y otro, el propio de la denuncia, pero no de casos concretos, sino pues a través de medios de comunicación, de participación en plataformas, de pues todo lo que sería una denuncia más pública de las situaciones injustas que se viven en el día a día. Quiero decir que lo que nunca falta en ningún SOS Racismo, porque está en toda España, bueno, en realidad es a nivel mundial, pero coordinados estamos sobre todo con el resto de asociaciones del Estado español, y lo que nunca falta es la Oficina de Información y Denuncias, que es donde se atiende a las personas directamente, a las víctimas de discriminación, cualquier persona racializada, ¿eh? Trabajamos también con el colectivo gitano, ahora hay muchas personas racializadas españolas, no solamente migrantes, y también, por supuesto, con migrantes. Y solo decir respecto de la oficina, que luego ya hablaré un poco más cuando hablemos de datos y eso, que aunque llevamos casos particulares y se llevan con todo el respeto, y es fundamental llevarlos bien, al final al número de personas que llegamos respecto a la sociedad es pequeñito. Entonces siempre queremos utilizar esa experiencia para poder sacar conclusiones generales y luchar por una vida mejor para todo el mundo y no solo para las personas que acuden allí. Muy bien, gracias. Amediar, ¿qué es? Pues la Asociación Amediar es una entidad que surgió hace 20 años. Significa de mediadores y mediadoras interculturales, porque tuvo en el origen y ha permanecido todo el tiempo con una composición cultural diversa, formado con personas de muchas nacionalidades, y que con el objetivo de desarrollar proyectos profesionales de mediación intercultural y también mediación comunitaria. Es decir, hacer todo ese fomento de la interculturalidad, del trabajo a favor de la inclusión, de la diversidad,
Y eso se ha integrado mucho en los últimos años en diferentes proyectos, siempre en colaboración con la administración pública, bien con el Ayuntamiento o con el Gobierno de Aragón, en proyectos como pues, en la Biblioteca Multicultural del Barrio de las Delicias, el Servicio de Mediación Intercultural en Casa de las Culturas o el proyecto de mediación comunitaria intercultural del Casco Histórico, siempre con esa idea de trabajar en los barrios fomentando la mediación a todos los niveles, pero mucho desde la inclusión de la diversidad cultural. Muy bien, conocemos la persona, conocemos también la institución que representan y vamos al grano. El tema que nos convoca hoy es promover, construir comunidades inclusivas y la interculturalidad. Queremos partir de los datos o queremos partir de conocer un poco más la realidad. Desde estas dos organizaciones, Sor Racismo y AMEDIAR, tenéis un observatorio privilegiado de la realidad y queremos que nos digáis la realidad de aquí en Zaragoza, cómo es con respecto a este tema. Como punto de partida, a mí me ha impactado ayer mismo, escuchando la radio, que uno de los candidatos a presidente de Estados Unidos decía que los inmigrantes son criminales. Incluso puso en cuestión que sean personas. Pero eso aquí en Zaragoza no pasa, ¿verdad? Yo hacía idea. Sí, porque sabe que voy a decir que sí que pasa y que al final no nos llaman la atención muchas veces cosas de las que pasan fuera, pero podríamos decir que 2 días antes de que Trump dijese eso había un político de Vox en concreto rompiendo un folleto por la convivencia del Ayuntamiento de Huesca. Quiero decir, a ver, no era un folleto subversivo de Sor Racismo, por ejemplo, no, era un folleto institucional a favor de integrar el Ramadán como otro hecho cultural que hay en nuestra sociedad y, sin embargo, delante de las Cortes de Aragón, por cierto, que deberían respetar un poco más un sitio que parece la representación máxima de la democracia, ¿no?, en nuestra comunidad, y delante estaba rompiendo un folleto, o sea que no sé si tenemos mucha diferencia con Trump, ¿no? Y pidiendo que les quitasen, además, diciendo cosas como que les quiten la nacionalidad a quienes sean de religión islámica, aunque luego decía que en realidad no iba nada contra personas concretas. No sé, yo creo que aparte de la gravedad de lo que estaba diciendo, el discurso muy coherente no llegaba a ser. Pero bueno, Sor Racismo, cuando empezó en 1992, en el siglo pasado, ¿cómo suena decir eso? Que fue precisamente por unos hechos racistas que ocurrieron en Fraga. Es verdad que entonces la población migrante era mucho menor y acudió gente de Sor Racismo Cataluña y una serie de personas que quisieron ir a ayudar a estos inmigrantes que habían recibido una agresión por parte de unos jóvenes del pueblo por intentar asearse los inmigrantes en las fuentes que había en el pueblo. Y digo esto porque, claro, Sor Racismo en ese momento, o Cataluña y las personas que están aquí, se alarman por una situación de ese tipo y creen que hay que crear una entidad que luche contra la discriminación y que ayude a una sociedad intercultural en la que podamos estar todas y todos. Durante esos primeros años, se crea en el 92, yo entré en Sor Racismo a principios del año 95, y durante todo ese tiempo, desde el 95 hasta hace igual 10, 12 años, podría ponerme a pensar fechas, pero tampoco creo que importe, cada día era un pequeñito paso hacia adelante, ¿no? Cada día era el haber conseguido algo, el creer que nuestro trabajo estaba sirviendo, que poco a poco la sociedad era más intercultural, que es verdad que racistas los ha habido siempre y los habrá, pero además no solo aquí, que la defensa de la inmigración y de una sociedad intercultural no debe ser pensando en que todos los inmigrantes o todas las personas racializadas son buenísimas y por eso las tenemos que acoger, y pues no, son como somos el resto de la sociedad, buenos, malos, regulares. Tampoco creo en la bondad absoluta ni en la maldad absoluta. Yo creo que todos tenemos un poco de todo, ¿no? Y en eso estas personas no se diferencian, pero parecía que iba triunfando un discurso que por lo menos a esas personas que eran racistas les daba vergüenza decirlo y les daba vergüenza mostrarlo en público. Es más, yo recuerdo
una serie de reuniones en las que por lo que estábamos luchando era por el derecho al voto de estas personas, no con convenios de reciprocidad, que es que eso las leyes lo dictan y ya está, ¿no? Si hay un convenio de reciprocidad entre dos países, pues te tienen que dejar votar y punto, sino porque a gente con determinado tiempo de residencia en España se le pudiese dejar votar independientemente del país que venga y de si había convenios o no. Y estábamos luchando por algo como que el derecho a la sanidad universal a las personas que no conseguían documentarse porque no tenían pasaporte ni ningún documento identificativo, hubiese alguna forma de que pudiesen acceder a la sanidad, pues a través de algún informe de ONGs. De hecho, se proponía, no solo racismo porque no tenía, quiero decir, no nos dedicábamos a hacer informes sociales, pero de cualquiera de las entidades, igual Cáritas, cualquier entidad que tuviese un trabajador o trabajadora social pudiese acreditar la identidad de esa persona para acceder al derecho a la salud. Digo esto en plan abuelita cebolleta porque nos encontramos en el presente con discursos de odio por parte de partidos políticos y de personas en el ámbito público sin ningún pudor, como decíamos al principio, hasta rompiendo folletos a favor de la convivencia para incitar al odio. Nos encontramos con que el derecho a la salud se ha visto restringido, con que precisamente ahora en todo caso lo que se quiere es que no voten. O sea que en lo que ha habido, por desgracia, en los últimos años es un paso atrás y un recorte de derechos para todas estas personas. Está muy bien cuando antes hacían el sketch Sonia y David, porque es verdad que encima la impresión es la contraria, de que cada vez tienen más derechos y en realidad cada vez tienen menos. Y sin embargo, la impresión que da muchas veces desde los medios de comunicación y desde el ámbito público es la contraria. Las redes, como decíais, son fundamentales en esto, pero sobre todo por la desinformación, porque no solo las redes sociales, sino incluso la información a través de Internet, que circula a una velocidad que es verdad que tiene una parte buena, que es accesible a todo el mundo, pero una mala que es sin contrastar. Y por último, como me habían dicho datos, solo quiero decir que nuestros datos de denuncias nunca creemos que sean significativos porque a veces es si te conocen más, si te conocen menos, dependiendo, ¿no? Pero este año en la oficina, que además tengo entre el público a Belén y a Elena, que son las dos que llevan actualmente nuestra oficina y que lo hacen muy bien, han recibido a 200 personas en la oficina de información y denuncias y a 70 en lo que es la asesoría laboral. O sea que yo creo que ya son bastantes personas para una entidad pequeña como la nuestra hablando de discriminación. A Teresa le voy a pedir casos más concretos, ya que os dedicáis a mediar entre conflictos de convivencia. Si nos puedes presentar un caso concreto de ruptura de convivencia por causa de interculturalidad. Sí, os voy a poner ejemplos desde los proyectos de mediación intercultural y comunitaria que principalmente atienden en los barrios las cuestiones de convivencia que sucedan. En un centro educativo cualquiera, imaginad a un grupo de adolescentes entre los cuales un chico magrebí destaca por sus aptitudes deportivas y en las competiciones, siendo el primero en las pruebas de atletismo con diferencia, el resto de compañeros recibe aplausos y parabienes y a este chaval cuando triunfa, cuando gana las carreras, nadie le aplaude excepto a lo mejor la tutora o alguien del equipo directivo. Sería definido como un conflicto racista de baja intensidad, pero en realidad este tipo de conductas se van naturalizando, los motes, los insultos, el agravio verbal y va convirtiéndose en esa tortura, en esa gota que día a día va calando pues, en la identidad de él, de las familias, del entorno y de quien se encuentra pues, de frente con esa naturalización. Se ve como algo que ocurre y que es bastante frecuente, el insulto por la piel, por el color, por la religión, o en este caso, pues esa falta de reconocimiento a un triunfo por el hecho de ser estrictamente magrebí. Otro ejemplo,
estando en las calles del casco histórico, trabajando en sensibilización, nos gusta incorporar en total igualdad a vecinos y vecinas del entorno, sensibilizando en cuestiones pues, a favor del civismo y de las actitudes que tienen que ver con la limpieza en la calle, con que no se haga ruido entre vecinos. Y preparamos una representación en la que los vecinos pues, eran mayoritariamente personas gitanas, personas de Senegal, personas de Gambia, personas árabes, mayoritariamente y por casualidad, no era intencionado. Cuando esa representación se hace en la calle con un éxito muy grande, a algunos vecinos y vecinas de una ideología muy conservadora y muy distante, que no se sienten vecinos de estas personas, se aproximan a nosotros para decirnos lo bien que había resultado, pero nos dicen literalmente: qué bien trabajáis con esta gente. Este comentario absolutamente clasista, absolutamente racista, indica esa sensación de no somos iguales y vosotros como ONGs qué bien trabajáis con esta gente. Bueno, pues es otro rasgo de racismo de baja intensidad. Para mí no lo es, aunque nunca va a ser algo para llegar a un juicio, ¿no, Catrina? A un tribunal. Baja intensidad. Quiero completarlo con casos vecinales y alguno no vecinal, sino en el ámbito del consumo, el caso de una mujer africana que acude a nuestro para buscando apoyo para solicitar una mediación, porque en un establecimiento de hostelería considera que ha habido un trato discriminatorio hacia su persona, ya que recibe una información incorrecta con el fin de disuadir a esta persona a celebrar un cumpleaños familiar en el establecimiento, con el fin de evitar que aquello se llenara de africanos y de negros celebrando un cumpleaños. Esto fue literal y fue completamente cierto que sucedió, en contraste con que iba una persona blanca a pedir esa información y, por supuesto, alfombra roja y sin ningún problema. Esto sucede y muy cerca de nosotros. Se hizo una mediación y, a pesar de encontrar tremendas resistencias en la persona del establecimiento de hostelería, finalmente hay un reconocimiento de los hechos, hay una disculpa, la solicitante se queda satisfecha. He de decir que en todo momento, cuando la mediación no termina bien, siempre existe la posibilidad de acudir a los espacios de denuncia, que para eso están y que siempre están presentes en nuestra información. Por último, comentar que hemos encontrado un repunte muy fuerte de las actitudes racistas en los conflictos vecinales. Los conflictos vecinales se han llenado, es decir, cuando hay una parte, aunque sea la persona que emite la molestia hacia otro vecino, si el origen es migrante, si el origen es el que quiera que sea, hubo un caso con una familia siria, con una familia africana, en cualquier caso con una persona extranjera, han aumentado los tratos vejatorios, agresivos, el propio insulto racista, una aversión al contacto entre vecinos y una ideación de perjudicar y dañar a la persona. Es muy frecuente casos en los que la parte autóctona intenta mostrar que hay que poner en evidencia que los hijos pueden ser, que se los puede quitar si se denuncia a menores, que hay que quitar las ayudas, es decir, como un intento de hacer daño desde las ayudas que se reciben o desde advertir con el tema de menores para que los quiten los hijos. Y esto es literal. Nos lo encontramos en el día a día del servicio en el que nos movemos. Vemos claramente que trabajo no falta. Estamos aquí porque queremos ser constructores de una comunidad intercultural vivida en armonía, en igualdad y en justicia. Nos pedimos que nos enseñéis algunas de las estrategias que para vosotros, para vosotras, son importantes si queremos construir este tipo de comunidad. Voy a intentar hacerlo breve. Te lo agradecerías. Se lo estamos poniendo difícil a Juanjo, pobre. A ver, que yo quería hablar de tres buenas prácticas, ¿no? Por llamarlas de alguna forma, que hacemos, que van desde lo más cercano hasta lo más global, ¿no? Una sería el proyecto LAIM, que es un proyecto de asesoramiento sociolaboral a jóvenes migrantes, porque una de las principales formas de acabar con el racismo es la convivencia y el conocerse, ¿no? Y eso es imposible si no te integras en el mundo laboral. Y OLAIM lo que pretende es hacer eso, integrar a jóvenes migrantes, ayudarles a buscar un futuro laboral. Y yo creo que una de las buenas cosas que se hizo es que se juntó con el asesoramiento jurídico de la oficina, de forma que se trabajaban a la vez las dos cosas, las cuestiones de documentación que pudiesen surgir y la parte laboral.
Otra sería la justicia restaurativa, que tiene que ver con la mediación, pero que sería más cuando los casos no puedes colocarlos, la mediación yo lo explicará mucho mejor Teresa, pero en una mediación se supone que tú debes ser imparcial y colocar en pie de igualdad, lo digo muy básicamente, y sin embargo en la justicia restaurativa consiste en casos más graves en colocar a la víctima siempre en el centro, no hay una superioridad moral por una de las partes. A ver, entender superioridad moral como que la víctima es la que ha sufrido y entonces lo primero que tiene que haber para que haya justicia restaurativa es que el agresor o agresora reconozca lo que ha hecho. Si no, no puede haber justicia restaurativa y por eso no hay equidad entre las partes ni equidistancia, ¿no? Sino que tiene que ser, y lo que se pretende es que tengan que sea una restauración material si ha habido un daño, pero sobre todo una restauración moral y de la dignidad, ¿no? Porque muchas veces las víctimas de discriminación lo que quieren es que se les restaure esa dignidad que se les ha intentado quitar o que se les ha quitado. Y esto también tiene que ver con que yo creo que desde cualquier sociedad que queramos mejor, tampoco deberíamos pensar que al final la solución de las cosas es meter a la gente en la cárcel, ¿no? Pues la cárcel debe estar para los casos más extremos y además ser reinsertora, que eso sería otro debate y para otra jornada, pero en otros casos lo importante es el arrepentimiento de quien es el agresor y restaurar la condición de la víctima. Y lo último, en una frase, el litigio estratégico, que es llevar a los tribunales casos concretos, consiguiendo llevarlos hasta, si hace falta, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de Estrasburgo, para poder crear nueva jurisprudencia y nuevas leyes que protejan a las personas que son víctimas de discriminación. Muy bien, por el esfuerzo. Muy bien. Teresa. Totalmente de acuerdo en lo que acaba de comentar Katrina. Una medida que nosotros intentamos, que nos damos cuenta que es esencial, que haya un marco legal claro y firme que promueva la erradicación de las conductas racistas. Hace muy poco una persona conocida, mujer rumana que estaba trabajando como conductora de ambulancias, contaba con tremenda satisfacción lo mal que lo había pasado porque un compañero le había dicho que por el hecho de ser rumana lo que tenía que dedicarse era a trabajar en locales de ocio nocturno, como ella, habiéndolo pasado fatal, lo transmitió a su empresa y la empresa con una contundencia inmediata hizo todo lo que tenía que hacer para sancionar al compañero, alejamiento, etc. Entonces ella estaba totalmente satisfecha. Cuando estas situaciones se visibilizan y se toman medidas, es lo esencial. En los centros educativos, en los barrios, en todos los espacios, algo que emana, además le decía, el otro día hablaba con Katrina de la justicia restaurativa y que hablamos de cómo aplicar esos principios de lo restaurativo a todo lo que hacemos, a toda esa parte que tiene que ver con la mediación, pues es difundir, o sea, realizar todo tipo de práctica que haga que mentalizarnos a que las conductas que dañan a una persona dañan a toda la comunidad. Bien a un vecino, nos están dañando a todos, bien a un alumno, una alumna, un compañero, nos están dañando a todos. Por lo tanto, nada nos resulta ajeno y cualquier esfuerzo que se haga para trabajar, para incluir tanto a la persona que ha recibido el daño como quien ha dañado, darle la oportunidad de abandonar esas conductas que ofenden, que dañan, que perjudican e incorporarse, incluirse, será un esfuerzo necesario, teniendo en cuenta la reparación a la víctima. Por lo tanto, se trataría de apoyar, esto se ve muchísimo, muy necesario, en los espacios educativos, entre los grupos de niños y de jóvenes, en los que, habiendo conductas de discriminación muy marcado, tenemos que generar constantemente la oportunidad de que la conducta termine, el daño se repare, pero el que daña, el ofensor, tenga la oportunidad de incluirse en el grupo y en la comunidad, se pueda reincorporar, abandonando, desde luego, las conductas de daño. Y la última gran estrategia es olvidarnos de la diferencia, reivindicar el derecho a la diferencia cultural, al origen de procedencia racial, y olvidarnos por completo de él y ponernos a trabajar conjuntamente. ¿Querías poner unas imágenes? Sí, nada, unas fotos mientras lo comento, que es todas nuestras experiencias en materia de trabajemos por la igualdad para olvidarnos de ella y ponernos a trabajar conjuntamente, para superar también las propias conductas racistas intraculturales, intrarreligiosos, dentro de las propias instituciones a las que pertenecemos. No hay otra más que ponerse a trabajar conjuntamente sin que existan fronteras entre procedencias, religiones y culturas.
Bueno, pues por ahora os agradecemos y os dejamos descansar porque vamos a dar voz ahora a Sandra y lo ponemos como punto y aparte porque es una situación muy concreta, como desde Cáritas también estamos viviendo en línea con lo que estamos presentando y queremos vivir, una sociedad multicultural. Sandra, ¿quién eres? Bueno, pues soy Sandra, Sandra Basterra, y actualmente soy la directora de la Residencia de Santa Teresa de Cáritas. ¿Y cómo has llegado ahí? Pues llegué con 17, 18 años como auxiliar de enfermería y he crecido allí porque de ahí pasé a trabajadora social, en fin, que yo he crecido con Cáritas y con las personas mayores que viven allí. Llevo ya casi ¿De qué centro queremos hablar? De la Residencia de Santa Teresa, que es una residencia... Un poco de su historia. Sí, pues la residencia nació en 1977, si no me equivoco en el año, en la calle Cartagena, ante una necesidad que se vio en la sociedad de Zaragoza de crear una residencia para enfermos crónicos. Había muchas personas solas en los domicilios y de ahí fue el origen. Después, con los años, pues tuvo que desaparecer de esa ubicación y en el 1992, en mayo, ya nace en el barrio de La Bozada, en la avenida Juan Carlos I, número 2, enfrente del Banco de Sangre, para que os ubiquéis, el Parque Delicias. Y es una residencia que, pues claro, al ser una residencia de Cáritas, pues tiene su misión y sus valores, ¿no? Que es atender a todas las personas mayores de 65 años, pero también menores, ¿no? De 65, incluso de 60, que están desde luego en una situación de marginación social, de exclusión, personas muy vulnerables, pues eso, que en una situación de vulnerabilidad, que significa pues con diferentes grados de dependencia física, también pues con una red familiar muy pobre o inexistente, sin recursos económicos o muy bajos y que no tienen opción a otro recurso que no sea la residencia, nuestra residencia. ¿Y cuál es la diversidad cultural que convive en Santa Teresa? Pues actualmente estamos 11 nacionalidades conviviendo, incluida la española. Ya empezamos desde el año 2000, fue la primera persona migrante que llegó a la residencia. Era de origen de Liberia, aunque había estado viviendo en Alemania. Entonces, pues llegó, pues imaginaros, ¿no? Entró el color en la residencia, ¿no? Sus turbantes con sus pañuelos de color, su ropa colorida, su color de la piel más oscura, su ritmo, ¿no? Pues fue... Vamos, cuando salíamos a hacer las excursiones yo creo que se nos veía el kilómetro, porque yo creo que no había otra residencia, para empezar, que saliera en aquella época con tantas sillas de ruedas y con una persona además pues de origen liberiano, ¿no? Y a lo largo de los años, ahora a partir del 2021 es cuando más número de personas de otros lugares del mundo viven en la residencia, pero y hemos tenido tenemos de Perú, de Guinea Ecuatorial, Nicaragua, Colombia, Polonia, Rumanía, República Dominicana, no sé, muchísima variedad, y pues con nuestra forma de hacer pues convivimos, ¿no? Porque la residencia trabaja con el modelo de atención centrada en la persona. También es un centro libre de sujeciones, no hay nadie atado. Para mí es algo muy importante que se debe saber, que todas las personas son libres. Y este modelo lo que nos ha ayudado es a ver la persona como una persona única y singular, que yo creo que es lo importante pues para la convivencia, ¿no? No generalizar, sino cada ser es único y diferente. ¿Qué acciones positivas desarrolláis en la residencia para hacer que esa diversidad cultural se sienta como riqueza y no como dificultad? Bueno, pues lo primero yo creo conocer a la persona, ¿no? Porque nosotros conocemos a la persona previamente al ingreso.
Entonces ya sabes un poco de su bagaje personal. Si vienen de otras entidades, pues ya te pueden ayudar un poco a contar, ¿no? Pues por todo lo que ha pasado, y también un poco lo que ellos te quieren contar de su biografía y sobre todo de su historia de vida. Porque una cosa es la biografía y otra cosa es cómo vives lo que te ha pasado, ¿no? Y cómo narras tu historia vital, ¿no? Porque tu historia vital, si la cuentas ahora cuando tienes 50 años, no es lo mismo que si la cuentas cuando tienes 30 o cuando la cuentas cuando tienes 80. Tu percepción y tu bagaje personal cambia y tu historia de vida también es diferente. Y esa es la riqueza y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Entonces, pues nos enriquece pues mucho en el día a día, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, pues, una vez que conoces a la persona, ver un poco sus intereses personales, qué es lo que le gusta hacer, cuál es su proyecto vital, qué objetivos vitales tiene, y con eso trabajas. Entonces, nuestra máxima es esa, ¿no? Esos valores, y si tú te centras en esos valores, haces caso de su cultura, de sus gustos, de sus preferencias, pero igual nos da que sea de un lugar que de otro. A veces sí que tenemos dificultades porque una residencia es como una casa, pero a lo grande, ¿no? Una gran familia que tienes que tener unas normas. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, tenemos a veces residentes de Ghana que no entiendan lo de la sopa, porque un arroz con caldo, ¿dónde se ha visto, no? Pero no puedes privar al resto de la sopa. Es algo que parece como muy simple, muy sencillo, pero que ahí detrás pues tiene su importancia, ¿no? Entonces, claro, intentamos pues mejorar y ya, por ejemplo, las lentejas son estilo marroquí. En fin, que sobre todo, por ejemplo, con la comida también intentas llegar. Entonces tendréis ahora, por ejemplo, gente que está en Ramadán. Sí, tenemos a trabajadoras, pero los residentes se lo saltan porque quieren. Nosotros siempre lo primero que preguntamos es si procesa alguna religión, si quiere que les ayudemos a mantener esa religión. Pues hay veces que les ayudas a acudir, pues si son evangelistas, a su iglesia, han venido testigos de Jehová, en fin, tú les intentas ayudar. Pero también cuando te dicen, no, pero no es musulmán, sí, pero que yo a mí dame el jamón, dame tal, no, pues es respetable. O sea, mientras la persona lo decida libremente. Antes, en la presentación que nos hacían Marisa y Alberto, se han presentado distintos modelos. Uno era el de multiculturalidad y la otra era interculturalidad. El vuestro, dentro de los fallos o dificultades que tengáis, lo presentáis con un modelo de interculturalidad, sí, donde hay una convivencia positiva y en armonía de cultura. Sí, porque todos son miembros o sea, no, todos los miembros tienen que formar parte de la convivencia, porque si no estamos todos integrados y vamos a una, no se puede convivir. Entonces, yo creo que uno de las claves también de la interculturalidad es la convivencia y que todos tengamos objetivos comunes. Si todos queremos que en nuestra casa se viva a gusto y queremos que se mantenga, pues todos tenemos que tener un objetivo, ¿no? Entonces favorecemos eso, pues hay personas que cuidan el jardín, se crean espacios donde pueden, a lo mejor un poco guiados también por trabajadoras sociales o por la terapeuta, de convivencia, de contar sus experiencias, su vida. Entonces, cuando tú te conoces desde la intimidad una persona con la otra, es que realmente eres Esther y eres Sandra, no eres la persona de Ghana y la... Es que eso es algo más que forma parte de su vida, una parte de su dimensión como ser, ¿no? Como persona. Pero no tiene por qué diferenciarlos, ¿no? Ni hacerlos diferentes, ni separarnos. Entonces, por ejemplo, otra forma de inclusión, ¿no? Es el coro. Es hacer un coro con diferentes personas de distintos sitios, ¿no? La música, pues ahora escuchamos músicas de todos los sitios. Por ejemplo, hubo un residente pues, que nos enseñó el gospel y todos bailamos a ese son. En fin,
que cada persona tiene mucho que aportar y tienes que tener la mente abierta y saber que cada persona es muy valiosa. Que hablamos de dignidad, la tenemos que traducir en valor, ¿no? Que todos tenemos nuestro valor y somos valiosos. Y de ahí los demás tenemos que tener ese punto de decir, ¿qué puedo aprender del otro, no? Que tener curiosidad por el que tenemos al lado y ver lo que nos une, ¿no? Voy a hacer para terminar esta parte, voy a hacer una pregunta transversal y las tres la contestáis, que en definitiva sería invitaros a poner un punto final destacando aquellas ideas que no hayáis tenido ocasión de destacar y que quisierais decir en este momento. La pregunta sería qué caminos tenemos que transitar desde esa situación que hemos descrito anteriormente para llegar a una convivencia entre las distintas personas, sea de la cultura o sea de la raza que sea, para que realmente sea una convivencia positiva, en armonía y justa. Yo, aunque sea una intervención breve, la voy a dividir como en dos partes. Una que ya la tenía pensada, pero que voy también a decir alguna cosa referente a lo que decía Sandra. Yo creo que lo principal para que haya una convivencia entre todas las personas es conocerse. Quiero decir, yo creo que es fundamental, que también lo ha nombrado Teresa, el que tu vecino del quinto o tu compañero de residencia o tu compañera no sea la musulmana, la africana, sino que sea Mohamed o Fátima, o que luego te puede caer igual de mal que te cae Carmen, quiero decir, o llevarte igual de mal o igual de bien, pero ya está, o sea, que es tu vecino, tu vecina, tu compañero o tu compañera, pero no una persona migrante. Me hace gracia porque acabo siempre hablando de mi vida, pero claro. Voy a contar dos cosas muy pequeñitas. Una, yo estuve en tiempo casada con un chico camerunés, cuando además casi no había aquí africanos, que era, eso sí que era exótico, que decías lo de salir, pero bueno, yo no voy por mi relación en sí, sino que porque las vecinas que tenían una casa de Las Fuentes, que eran todos señoras mayores, que al principio le miraban, claro, asustado al pobre, esto era el año 96, y le miraban asustadas diciendo, pero bueno, pues se acabaron encantadas porque en las culturas africanas resulta que tienen mucho respeto por la gente mayor y les ayudaba a subir la compra, no les dejaba limpiar el patio, o sea que, y al final cuando pasó a ser un vecino es cuando se produce esa convivencia, ¿no? Y luego que yo, ya lo siento estando aquí decir esto, pero soy agnóstica, ¿qué le vamos a hacer? Pero pero al final yo creo que hay una cosa que nos une a agnósticos, a musulmanes, a cristianos, que hay una serie de valores que si eres buena gente son comunes a todo el mundo. Y entonces deberíamos ver igual todas las creencias. Y cuando hablabas de lo del Islam, pues ¿qué vamos a contar, no? También hay cristianos a católicos, más practicantes, menos practicantes. Intentemos juzgarnos por nuestros valores con el resto de personas y no por si somos creyentes, no creyentes, ni de qué religión lo somos o lo dejamos de ser. Y ya muy breve, creo que hay que trabajar con los jóvenes. Es fundamental. Y son el futuro. A los adultos es más difícil cambiarnos, pero a los jóvenes hay. A mí me preocupan mucho las encuestas que están saliendo últimamente de la ideología de muchos jóvenes en temas como el racismo, el machismo, del paso atrás que se está dando, y creo que para eso hay cosas fundamentales como que no haya ni colegios ni institutos gueto, eso por parte de los autóctonos, y por parte de la gente de otras culturas, que introduzcamos en toda la educación, en todos los currículos, materias en las que se vean identificados. O sea, cuestiones sobre el pueblo gitano, sobre los rumanos, sobre África, que ellos saben mucho más, además los adultos cuando vienen aquí saben mucho más de Europa que lo que nosotros sabemos, por ejemplo, de África. Entonces, yo creo que eso sería fundamental. Teresa, tu punto final. Sí, yo querría decir que tomar conciencia de que cada cultura es plural y tiene dentro de sí a todas las personas dentro de la propia cultura que transgreden. Todas las culturas, todas las religiones cambian transgrediendo el orden establecido, transgrediendo tradiciones, y todo eso forma parte. No asociemos la cultura o la procedencia a la tradición, sino a muchas personas que desde dentro de la propia procedencia o de la propia religión pues se
enfrentan a muchos valores culturales propios que deben cambiar, que deben evolucionar. Eso nos lleva a la idea de la incompatibilidad de valores. Es decir, en todas las instituciones, también a las que pertenecemos, desde todas las religiones, desde todas las ideologías, tenemos que avanzar en materia de derechos fundamentales de la persona y tenemos que descubrir aquellos en los que todavía pues, tenemos historias pendientes y sumarnos cualquier procedencia, cualquier identidad a ese avanzar en materia de igualdad, en materia de no discriminación a todos los niveles. Y esta es un poco la idea. Y dejar que cada persona, no pertenecemos a una identidad porque seamos de aquí, de allí o de... Eso no dice, en principio, no nos tiene que decir nada, sino que será cada persona individualmente la que nos tenga que decir, este es mi origen, soy de esta religión, pero yo me siento, mi identidad la defino yo, no una categoría que establecemos el resto. Sandra. Pues yo un poco repetir lo que decía, ¿no? El valor de ver que todas las personas somos valiosas y educar en eso, ¿no? Lo que decía con los jóvenes, con los mayores difiero, pueden aprender, algunos no, pero otros sí. Y tener objetivos comunes a través también eso de la convivencia, ¿no? Se entrecorta un poco. ¿Te pongo este? Bueno, así igual. Bueno, si no grito más y ya está. Tener objetivos comunes, ¿no? Cuando tu tierra, tu vida o tu entorno lo haces tuyo, pues todos, si tienen un objetivo común, pues es mucho más fácil la convivencia, ¿no? Querer conocernos los unos a otros, ¿no? Desde la cercanía y desde esa curiosidad por el otro. Tener cuidado en el lenguaje, ¿no? Tenemos que educarnos mucho pues, en las expresiones, y no tolerar ciertos lenguajes y cortarlos de forma radical. Entonces yo diría que es el respeto desde la aceptación, el interés por conocer al otro e incluirlo, ¿no? Incluirnos mutuamente pues, desde ese respeto y desde ese valor entre personas y así a grandes dimensiones pues que haya más facilidad a nivel laboral. Que, no sé, la inclusión... ¿Qué te lo va a poner? No. ¿Qué te lo va a... Ya. Ahora. El botón. ¿Ahora? Vale, perdón. Es que no, yo con micrófono no suelo hablar. Pues que pienso que también el mundo laboral, ¿no? Que haya más facilidades de incorporación porque cuando tienes trabajo también como que favorece todo, ¿no? Pero desde mi ámbito, ¿no? Pues es un poco esas claves, ¿no? Pues Caterina, Teresa, Sandra, muchas gracias por esta comunicación de experiencias llenas de vida, de ideas, de entusiasmo, de calidad y de calidez. A mí, sobre todo, me habéis transmitido esperanza. En este mundo donde tan fácilmente caemos en desesperanza porque creemos que no se puede avanzar ni hacer un mundo mejor, me habéis transmitido esperanza porque veo que es posible caminar hacia adelante. La esperanza no viene del verbo esperar, que ya sabemos lo que significa. Esperar resignadamente a que los demás lo hagan. Esperanza viene de esperanzar, que es lo mismo que levantarse, que es lo mismo que perseguir algo, es construir, es avanzar, es juntarse con otros para que juntos y de la mano, seamos de donde seamos y de las creencias que tengamos y de las razas que seamos, entre todos vayamos haciendo este mundo mejor que todos soñamos y que, repito, yo descubro y me habéis ayudado a descubrir que es posible. Muchas pistas que ahora tenemos que hacer realidad en cada uno de nosotros en el entorno en el que estamos. Vamos a ver ahora un vídeo muy pequeño que nos invita también a construir comunidad y partiendo también de romper y de dejar los miedos al diferente, dejarlo de lado. Y después tendremos ocasión de dirigir alguna última palabra o alguna pregunta, alguna inquietud con la que os quedáis para terminar el acto.
Me levanto y lucho cada día para darles a los míos un futuro. Como tú lo haces, no lo dudo. Como tú llevo a mis hijos al colegio, a ese mismo al que llevas tú a los tuyos. Como tú apoyo al pequeño comercio, como tú quiero un barrio más seguro. Como tú, yo sufro con las guerras y con esos dirigentes tan faltos de conciencia. Yo vivo como tú. Nos enriquecen nuestras diferencias. Todos somos portadores de cultura. Ser inmigrante no es ninguna herencia. Suma conmigo para ganar altura. Sé que juntos podemos conseguirlo. Obrar el cambio está justo en nuestras manos. Codo con codo lograremos construirlo. No perdamos la oportunidad, hermano. Y dime hasta cuándo seré el otro, el de afuera, el sin ley. Si juntos podemos hacer más. Para encontrarnos perdamos los miedos. Dime hasta cuándo seré el otro, el de afuera, el sin ley. Si juntos podemos hacer más. Para encontrarnos perdamos los miedos. Como tú, yo tiemblo con la vida. Me levanto y lucho cada día para darles a los míos un futuro. Como tú lo haces, estoy seguro.